Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy estamos internacional, ya ven en pantalla, estamos con Daniel Lacalle, doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, también es gestor de fondos de inversión, tiene, no sé si doble nacionalidad, pero reside entre Londres y Madrid, actualmente se encuentra en Madrid. Colaborador frecuente también de varios medios de comunicación como el Wall Street Journal, El Español, A3 Media, 13 TV, varios otros. Escribe columnas, tiene también su propio portal de columnas, máster en investigación económica y además del IES. Autor de varios libros. Déjame, Daniel, contar un poco de ti para que te vaya conociendo los auditores de la entrevista de Nicole Rodríguez. Varios libros: Libertad o Igualdad, La madre de todas las batallas, Nosotros los mercados, Viaje a la libertad, The Energy World is Flat y Escape from the Central Bank Trap. Toda un listado de libros que más o menos apunta, ustedes ya sabrán, acerca de la libertad económica y de esa mirada de la economía que perdió cierto espacio en el debate público, sobre todo en Latinoamérica. Daniel, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez. Yo sé que en España es bastante más tarde que acá en Santiago de Chile. No, un gusto enorme y la verdad un placer poder unirme y gracias por la introducción. Estuvo Daniel haciendo una gira por Latinoamérica con un planteamiento muy claro. Latinoamérica se ha empobrecido, prácticamente más de una década perdida, y eso producto de reforma socialista. Llámele progresismo, llámele de izquierda, llámele socialismo, él nos va a explicar, pero reformas que llevan a la pobreza y que no llevan al crecimiento y la productividad. Dos cositas, Daniel. Permíteme recordarle a nuestros auditores, lo hago cortito: Patreon es la manera que tenemos de seguir saliendo al aire y de poder mantenernos. Acá el equipo que me hace por allá signos, no te olvides de nosotros. Patreon, inviten a más personas a que nos sigan apoyando. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, para poder comunicarnos con los auditores y también con nuestros patrocinadores o nuestros auspiciadores, como es el caso de Oxibiota. Este producto fabuloso me brilla un poquito en pantalla, pero ustedes lo han estado conociendo y también probando por los mails que recibo. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? Elimina los malos olores de raíz. ¿Cómo? Muy simple, pero no es tan simple porque es tecnología desarrollada en un laboratorio de Estados Unidos y a usted le llega lo simple, que es unos sobres con unos polvitos. Usted lo diluye en agua y esa solución mata las bacterias que producen el mal olor. Si no mata las bacterias, el mal olor va a seguir saliendo. ¿Cómo compra Oxibiota? www.oxibiota.cl. Baños, cocinas, jardines, alcantarillados, donde usted tenga el problema, usted usa Oxibiota. Daniel, nos vamos de inmediato a saber de economía, a entender. ¿Por qué hiciste esta gira por Latinoamérica y qué es lo que hay en común en los países en los cuales estuviste, incluido Chile? Mm. Que tú puedes decir, acá hay una pauta común que se está repitiendo y que no está funcionando para los países. Bueno, la razón por la que yo he hecho la gira es, yo la hago con cierta regularidad, una vez cada 2 años. Intento hacer una gira porque, claro, pues mi agenda es muy complicada, entonces intento hacer una gira de 2 semanas en la que visite varios países. ¿Y qué es la pauta común? La pauta común es la siguiente. Desde México hasta Chile, desde Uruguay hasta Colombia, lo que estamos viendo es la siguiente pauta. Primero, una sorprendente y aparentemente natural eh, generación de protestas por elementos aparentemente sociales que llevan a los gobiernos a reaccionar de manera también, pues como si les hubiesen puesto un conejo las luces de un coche. Y
el avance constante de la agenda que está promoviendo el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, etcétera, ¿no? Fíjese, por ejemplo, cómo en México de repente parece que hay un estallido aparentemente social, aparentemente generado de la nada, y viene todo de de una financiación que viene de Cuba, viene de Venezuela, ha pasado en Chile, etcétera. Y luego, entonces, se genera el siguiente argumentario. Primero, no se puede estar peor. Grave error, ¿no? Se le repite constantemente al ciudadano que el nivel de progreso adquirido en las últimas décadas, pues eso es un mínimo. Segundo, que hay que probar el socialismo, porque se repite constantemente y machaconamente en los medios y en la academia en América Latina que, claro, América Latina ya ha probado el liberalismo y no ha funcionado. No. América Latina no ha probado el liberalismo. América Latina ha tenido, como mucho, gobiernos de derechas, un poco más estatistas, un poco menos, gobiernos de izquierda, pero no ha tenido liberalismo. Am, y luego lo que pasa es que se prueba el socialismo y se entra en el estancamiento y en el empobrecimiento. ¿M? Y entonces la gente se lleva la sorpresa, porque claro, llamabas antes, pues a la gente se le vende las ideas progresistas o las ideas socialistas como si fuesen muy generosas, muy positivas, muy sociales, pero luego lo que hacen es empobrecer a la gente y por supuesto son las más antisociales de todas. Entonces, la pauta ha sido prácticamente igual en todos los países. Un cierto descontento ante un entorno que lleva a que se genere una especie de revuelta o de inquietud aparentemente natural y después un cambio de régimen que lo que lleva es al empobrecimiento. Sí, vamos por parte, es decir, a través del Grupo de Puebla o el Foro Sao Paulo se ha estado estimulando o manejando o produciendo o financiando presiones sociales o revueltas para luego tener un argumento y decir, el modelo no funciona, probemos esto Claro, otro y es el pueblo el que está estancado con un nivel de desigualdad, que es la palabra que utilizan. claro. Y a partir de ese proceso social es que comienzan esta reforma o se siguen profundizando la reforma. Es Mm. decir, y acá quiero saber tu opinión, ya no existen estos golpes del socialismo con la tanqueta y el traje verde olivo, como se decía, sino que a través de la presión de las calles, producir una opinión pública que a lo mejor se sume o se adhiere a estas ideas de cambiar el modelo para estar mejor. Claro, y además, como no se puede hacer vía una revolución, porque la gente no quiere revoluciones, entonces, ¿qué es lo que se hace? Utilizando los mecanismos democráticos, ¿no? Primero se toma el poder de manera democrática, después se intenta cambiar la Constitución, esto es Vamos, esto es una regla básica y repetida una y otra vez porque es la manera de inmediatamente hundir las instituciones independientes y los contrapesos, ¿no? Se intenta cambiar la Constitución, se intenta monopolizar y controlar la judicatura, la prensa, los contrapesos y en realidad lo que te pasa es que utilizando el armazón de la democracia, se introduce la dictadura socialista desde dentro, ¿no? Como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Nicaragua, como pasó en Cuba, como está pasando día tras día en Colombia y como está pasando en México, ¿no? Claro, te iba a Donde nombrar acaban. México. Después vamos a hablar de Chile. El guión quizás que es de libro, es lo que utilizó Chávez y luego Maduro, Claro, eso es. porque son dictaduras evidentes, pero por ejemplo en el caso de México, donde hubo un cambio de gobierno del mismo signo, la candidata de López Obrador, que es Claudia Sheinbaum, ganó, pero hubo elecciones, la gente tuvo la opción de votar por otro. ¿Cómo es que siguen ganando entonces, Daniel? Pues mira, yo creo que está pasando una cosa con ese centro derecha que al que se le ha venido sobrevenida esta estrategia del Grupo de Puebla. Le pasó al querido presidente Piñera en Chile, que eh,
en vez de darse cuenta de que aquí hay un programa y aquí hay un plan, creen que ha habido una protesta o un cambio que viene de demandas lógicas de la sociedad. Y entonces lo que ocurre es que eh, diluyen su mensaje. Entonces, mientras la izquierda, mientras los populistas, mientras los radicales dan mensajes contundentes y claros, resulta que los partidos de centro derecha, históricos, han abandonado la batalla cultural. Entonces, cuando los partidos de centro derecha abandonan la batalla cultural y abandonan los principios y valores que defienden los principios de la libertad, de la propiedad privada, del respeto a las instituciones independientes, etcétera. Cuando se abandonan todos esos, no se abandonan y se centran en el concepto de la gestión, entonces pierden las elecciones. Y pierden las elecciones porque los ciudadanos se sienten huérfanos de unas guías, no solamente económicas, sino unas guías de principios morales y de conducta, ¿verdad? Claro, Entonces, Daniel, la batalla cultural no es solo, porque cultural suena a libro, ¿no? Como de la universidad. La batalla cultural también es económica, de principio claro, la batalla. económica. Creo que es lo que representa principalmente mi ley, que vamos a hablar de Argentina, pero en el fondo también es de principios económicos que hay que traspasarle a la ciudadanía, ¿no? Y que hay que hacerlo desde el punto de vista moral. O sea, la propiedad privada se defiende desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista de que es eficiente o de que es económicamente rentable, no, sino desde el punto de vista moral. La economía de mercado se defiende desde el punto de vista moral porque el mercado es la mejor manera de que la inmensa mayoría de los ciudadanos progresen y que los pobres sean menos pobres. ¿Eh? Em, la economía hay que defenderla desde postulados absolutamente inequívocos, ¿no? Y en el momento en el que diluyes el mensaje, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó en México, lo que ha pasado en Colombia, que si tienes un centro derecha que no da la batalla, que no está dando la batalla sobre sus principios económicos y de conducta y de conformación de sus principios y valores, y que además intenta agradar a esa izquierda que jamás les va a votar, entonces lo que pasa es que termina ganando un Petro en Colombia, país que está recibiendo a miles de personas de Venezuela y que debería, como mínimo, votar a cualquier cosa excepto a el que está defendiendo un sistema equivalente al chavismo y sin embargo terminan votando por Petro y sin embargo terminan en México votando por Sheinbaum, que es muchísimo más radical por otro lado que López Obrador. Claro, ¿y qué pasó en Uruguay entonces con un Igual, presidente Luis Lacalle que tenía alta aprobación, que incluso me atrevería a decir que durante su gestión fue uno de los presidentes que también llevaba la batalla cultural, ampliamente mm, entendía la batalla cultural, fue bastante clarito en su idea también de criticar las dictaduras cuando son dictaduras y no revestirlas de palabras distintas. Bueno, y Luis Lacalle llevó a Uruguay con su economía a un mejor crecimiento, pero sin embargo perdió su candidato Álvaro Delgado frente a Yamandú Orsi del Frente Amplio de Mujica, cuando el mismo Uruguay se había cansado de las políticas de impuestos, burocrática y de trabas que había puesto el Frente Amplio y además Mujica. ¿Cómo se entiende, claro. Daniel? ¿Cómo se entiende? Pues mira, ahí en Uruguay, mi opinión personal, el candidato ha sido demasiado blando en cuanto, no, demasiado, más que blando, yo diría que no ha conseguido transmitirle a la gente la urgencia y el peligro de lo que venía. ¿Por qué? Porque claro, si el candidato dice, como dijo, que la gente que está en el Frente Amplio
son muy interesantes y que si gana las elecciones podría nombrar como ministro a alguno de ellos, pues con todos mis respetos, es que, Nicole, es que a lo mejor hasta les votaba yo. Claro, si tú te estás enfrentando, si tú tienes un historial, ¿no? Yo le llamo el scorecard. Estuve con el presidente Luis Lacalle Pou y le decía, el scorecard tuyo es absolutamente espectacular. Pero claro, ha habido 200.000 personas más que han votado a la otra opción. Y la razón por la que han votado a la otra opción es porque el candidato era, había decidido literalmente bajar el debate tanto a diluirlo que la gente prefirió el más. Además, graves errores de comunicación. Por ejemplo, como se intentaban pelear por el centro, una cosa que nunca se debe hacer, se intentaban pelear por el centro o debatir por el centro, ¿qué es lo que pasa? El candidato del partido de la calle Pou tenía como digamos, logo, ¿no? O como lema de campaña, no somos iguales. ¿What? ¿Sabes? Eso no inspira a nadie, ¿no? El candidato de Frente Amplio tendría, gestionaremos bien. Cumpliremos, ¿eh? No se preocupe por nosotros. O sea, lo que le estaba diciendo al ciudadano era, entiendo que usted tenga dudas sobre nosotros, pero no se preocupe, que nosotros cumpliremos, ¿no? Bueno, pues ahí creo que hay importantes problemas de comunicación y de dar la batalla y nunca caer en el error de intentar ganar por el centro. Porque Daniel, cuando intento. disculpa, Sí. No, para no, que no, nada más. ese centro imaginario, en Chile se habla mucho del centro y la Sí. moderación. Quiero entrar específicamente en Chile, pero antes saber un poco más de Latinoamérica, porque se repiten los fenómenos. Siempre se han repetido estos mismos fenómenos, Daniel, en los países, mientras tú reproducías lo que ocurrió en Uruguay o lo que ocurrió en otras partes con respecto al discurso. Yo digo, bueno, es más o menos lo que está pasando y ha pasado en Claro. Chile. Siempre ha sido así en Latinoamérica con estos fenómenos muy arraigados en los distintos países. Y te aprovecho de preguntar, ¿de dónde viene este arraigo en estas ideas del socialismo? Porque hoy es el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, pero hay un arraigo en la sociedad que pareciera ser que conoce mucho más estas Mm. ideas que las ideas de la libertad, el libre mercado, el emprendimiento. Pues el arraigo viene fundamentalmente de una población que en los medios de comunicación, en la cultura, en la academia, juzga siempre al socialismo por sus intenciones y no por sus resultados. Vosotros lo sabéis en Chile, ¿no? En Chile, la administración de Allende fue una absoluta devastación económica, una brutalidad. O sea, niveles de inflación del 600 y pico por ciento, escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tenía buena intención, ¿entiendes? Pues entonces siempre viene alguien que dice, ay, si lo hago yo o si lo hace otro, entonces funcionará. Y es que el problema no es quién, el problema es la receta. O sea, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro, y entonces lo que hace, por eso es tan importante la batalla cultural. ¿Qué es lo que hace la izquierda? La izquierda te dice, me lo dijeron a mí en Chile. Ah, es que usted, si critica la administración de Allende, es porque defiende a Pinochet. No, yo estoy criticando la administración de Allende. Y luego, podremos criticar a otra, pero es que lo que están ustedes blanqueando es la de Allende. Por lo tanto, yo me centro en la de Allende, ¿de acuerdo? Y claro que me centro en la de Allende, porque veo ahí como si fuese aquello, veo ahí unos documentales y unas charlas y unos no sé qué, como si Chile en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, fuese una especie de vergel de libertad y de alegría, cuando era exactamente lo contrario. Entonces, no dar la batalla cultural por miedo a que la izquierda te tache de
que es que entonces estás defendiendo a otra cosa, o que, o que tiene, o ponerte la etiqueta. Me da exactamente igual. Es que a la gente hay que explicarle las cosas. Y cuando no se lo explicas, la gente no tiene por qué saber de historia, ni mucho menos de historia económica. La gente no tiene por qué saber que cuando un país que depende del cobre pierde producción de cobre y le caen los precios del cobre y la administración decide imprimir moneda sin control para pagar subvenciones, eso lleva a la hiperinflación, la gente eso no lo entiende, pero se lo tienes que explicar. Y si no se lo explicas, entonces los que lo edulcoran, lo venden muy bien. Yo estaba paseando por Santiago de Chile y yo decía, pero es que no me lo puedo creer, no me puedo creer que vea por aquí pósters de lo maravilloso que era Allende. Hombre, a mí no se me ocurre, yo no veo pósters por ahí diciendo lo maravilloso que era Stalin, ¿no? Bueno, sí los hay, ¿eh? Si vas por Rusia a San Petersburgo, los Claro. hay, pero es muy importante dar esa batalla. Porque en el momento en el que dices, no, nosotros no hablamos de ideología, hablamos de gestión, nosotros no hablamos de historia, preferimos mirar al frente. ¿Sabes quién te está ganando la batalla? Te está ganando la batalla el que está cambiando la narrativa constantemente, que es la izquierda. ¿Mm? Entonces, yo creo que es que simplemente hay que ser honestos intelectualmente, ¿no? Daniel, ¿de dónde viene la fuerza de imponer idea? La fuerza me refiero a la estrategia, al diseño de imponer esta idea del grupo de Puebla. Hoy en día hay menores liderazgos. Mm, Lula, que en un minuto lo era, hoy en día en su tercer gobierno es una persona que ya uno ve que tiene menos energía y no lidera, con una Venezuela que ya mm. se les escapó de las manos porque es una dictadura, abiertamente una dictadura, ya no podemos hablar del pueblo, etcétera. ¿De dónde sigue teniendo entonces este liderazgo o esta fuerza para seguir impulsando estos gobiernos de izquierda en Latinoamérica? De, de de negar la historia, ¿no? Por ejemplo, hace poco salía el presidente Zapatero en la televisión española diciendo, bueno, no se puede decir que Venezuela sea una dictadura porque Maduro ha ganado las elecciones. ¿What? ¿Sabes? ¿Mm? Pero claro, si la gente no le rebate esas cosas, ¿entiendes? Y lo que ocurre es que cuando aparece, pues, Mujica, aparece López Obrador, aparece Petro, aparece Zapatero, aparece Correa, etcétera, parece como que hay un miedo por parte del centro derecha a confrontar. ¿M? A decir, no, mire, yo con usted no hablo, o yo con usted. A mí usted no me va a dar lecciones de nada porque lo que usted está defendiendo es el expolio, el robo y la destrucción de la clase media. Punto. ¿No? Entonces a Claro. mí me parece que lo que falta es eso, ¿no? Lo que falta es eso. Y es muy hablando de Chile, ¿no? Chile es un país, cuando uno viaja por Latinoamérica, viaja por todos los países, como hago yo, y aterriza en Chile. Y parece que ha aterrizado en otro planeta. ¿Mm? Chile tiene unas infraestructuras estupendas, tiene unas instituciones independientes, tiene una calidad de vida y un nivel de vida que parece otro planeta. Entonces, claro, ¿cómo te pueden convencer los de Frente Amplio? Primero te dicen, lo que tienes no va a empeorar. Mentira. Segundo, ¿m? Vamos a copiar lo que hacen los otros, pero como les juzgamos por sus intenciones y no por sus resultados, entonces vamos a proponer lo mismo que proponía Chávez, cambiar la Constitución, tomar las instituciones independientes, tomar la cultura, etcétera. Vamos a hacer lo mismo, pero como lo hacemos nosotros y somos distintos, va a ser distinto. Claro, entonces, y si no hay nadie que le diga a la gente, cuidado, que esto es el caballo de Troya del totalitarismo. Si nadie se lo dice, la gente mira y escucha, y además escucha todo temas de, no es que es por el feminismo y por la ecología y por los indígenas y no sé qué, y dice, hombre, pues suena bien, pero son caballos de Troya para introducir el totalitarismo, que es lo que hace el Grupo de Puebla. ¿Qué hace el Grupo de Puebla? Elimina el comparar con Venezuela, Cuba, Nicaragua, y lo que hace es apropiarse de causas que todos defendemos
y hacerlas como si fueran suyas. Dicen, no. Y además es que fíjate que es mecanismo de transmisión inmediato. Dicen, el feminismo, todos a la vez, bom, 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 bom. El feminismo lo cooptan y lo acaparan. El medio ambiente, en todos los países. Entonces, resulta que el centro derecha, los conservadores, las personas más moderadas, son arrolladas en la narrativa en todos los sentidos, porque tú ahora mismo le preguntas al partido de centro derecha que prefieras, del partido de Latinoamérica que tú prefieras, y le dices, dígame las tres cosas que usted defiende. Las tres. No me diga cinco. Tres que usted defiende. No, la gestión, el crecimiento económico, oh, gone. ¿Eh? No escucho. Te aburres, ¿sabes? Da- Entonces es muy importante. Sí, Daniel, eso fue parte de, no sé si la palabra es fracaso, pero de corto andar los gobiernos de derecha en un ciclo que hubo en Latinoamérica con el presidente Sebastián Piñera, bueno, también ahí ingresó Luis Lacalle, pero también estuvo Duque, también estuvo Macri, pero fue solo una especie de, entre paréntesis, de los gobiernos de izquierda. ¿Qué pasó con ese ciclo? ¿No fueron capaces de convencer o no hicieron las reformas que tenían que hacer para que la claro. gente viera que había un cambio y que se estaba tomando un camino hacia el crecimiento y el desarrollo? Pasó lo siguiente, que pasó también en España. Em, Se decidió que no se quería la confrontación ideológica, ¿de acuerdo? Y se decidió que lo que había que centrarse era en la gestión para que la gente valorase los resultados. Pero claro, la gente no valora los resultados si tú no sabes dar esa información de la manera correcta. Y además, los resultados, como pasó en Chile, inmediatamente da exactamente igual porque vienen y te dicen, no, es que el problema es la desigualdad. ¿What? O sea, ¿me está usted diciendo de verdad que cuando tiene alrededor países en donde la miseria es la evidencia, aquí el problema es la desigualdad? ¿Cómo? Cuando las rentas más bajas de Chile ganan el doble que un viaje de una hora más para adelante. No, hombre. Entonces, el error fue el no hacer las reformas contundentes, urgentes y en el momento, pensando que si se hacían de manera gradual y si se hacían de manera suave, ibas a tener el apoyo y y digamos que lo iba a validar la izquierda. Un error grandísimo, pero es un error que ha pasado en España, en Francia, en Italia, en Reino Unido con los conservadores, en Chile, en Colombia, etcétera, etcétera. Un error gigantesco del centro derecha que fue el de, yo lo llamo agrandar la portería, ¿m? ¿Sabes? Que es Exacto. abandonar, le dices a los defensas, iros, les dices, ¿eh? Que dices al portero, vete y agrandas la portería. Daniel, lo que está haciendo Milei, entonces lo podríamos ver desde el punto de vista de que él está haciendo lo contrario, sino que Mm, de inmediato empezó con su reforma claro, y se podría proyectar que si a Milei le va bien, está abriendo un camino a los gobiernos de derecha con ideas liberales, del libre sí, mercado, de la libertad. Es una revolución, en cierto sentido, lo de Milei? yo creo que claramente. Primero porque Milei habla sin complejos sobre la libertad de mercado, sobre el capitalismo, sin ningún tipo de complejos. Le escuchas, dice lo que trae progreso, lo que trae, etcétera, etcétera. Bien, lo primero es eso. Lo segundo es que no busca el consenso con las malas ideas, porque claro, si tú tienes una buena política y una mala política y buscas el consenso, te queda una mala política. Ya no existe el concepto para mí de negociar con quien quiere destruir la economía. Porque además hay que explicarle a la gente que destruir la economía no lo hacen por incompetencia,
sino por diseño. No destruyen la economía porque sean incompetentes, sino porque el objetivo del socialismo no es el progreso, es el control. Y la única manera de controlar a la población es haciéndola dependiente y rehén. Y por eso destruyen la Constitución, la economía y la moneda. Por eso yo escribí, vamos, en el momento en el que me enteré debatiendo la posibilidad de que el Banco Central monetizase la deuda pública, yo escribí un artículo en el Mercurio diciendo, están ustedes abriendo la puerta a la hiperinflación. ¿Mm? Es una locura, ¿de acuerdo? Porque claro, si tú abres la puerta a políticas que, si se hacen de manera agresiva, van a destruir la economía, pensando que nadie las va a hacer de manera agresiva, es que no tienes ni idea de quién tienes al frente. Que es lo que pasó en Argentina. Dijeron, no, hombre, no, ¿a quién se le va a ocurrir monetizar todo el gasto público y llevar al país a la hiperinflación? Claro. En Venezuela, lo mismo. Claro, entonces lo que tenemos que ser conscientes simplemente es, yo creo que Milei es una revolución porque da la batalla, porque habla sin complejos, porque ha hecho las reformas sin entrar con elementos total y absolutamente innegociables, y además porque ya basta. Yo estoy harto de escuchar cuando gana un partido de izquierdas que hay que tomar medidas urgentes, contundentes y rápidas subiendo el gasto, subiendo los impuestos y aumentando la deuda, siempre. Y resulta que cuando llega al centro derecha hay que ser gradual. No, señor. No, señor. Ya se ha acabado. Ya se tiene que acabar esa forma de mirar el mundo que está siempre intentando que te valide, ¿eh? La izquierda. No, no. A mí no me tiene que Daniel, validar la izquierda en el nada. caso de Milei, muchos decían no lo va a poder lograr. Es Claro. difícil cambiar la mentalidad existencialista, asistencialista y a la vez ir reduciendo el tamaño del Estado. Él ha avanzado, recién cumplió un año en el gobierno y ya hizo bastante, pero cuando se dice no lo va a poder lograr, también dependiendo de las metas, ¿cuál crees tú que sería un éxito al fin de un gobierno de Javier Milei? Bueno, para mí el éxito sería que se impongan las reformas que no se pueden cambiar, ¿no? Fíjate el odio que tienen en Chile por la parte de Frente Amplio, porque no han podido cambiar la Constitución y porque no han podido cambiar el mecanismo del Banco Central. Entonces, es tan importante, ¿m?, preservar esas reformas que no solamente funcionan, sino que además imposibilitan que el que venga detrás destruya la economía inmediatamente. Entonces, eh, a ver, yo creo que el éxito de Javier Milei va a ser un acicate para el centro derecha de toda Latinoamérica y de toda Europa, pero solamente va a ser un acicate si el centro derecha de toda Latinoamérica y de toda Europa no cae en el error de decir, bueno, es que lo de mi ley ha funcionado porque Argentina iba tan mal que solamente podía mejorar. Hombre, pues no. ¿Mm? Es que esta mañana me lo han dicho, ¿sabes? Es que claro, Argentina iba tan mal que bajar la inflación de un 25% a un 2%, pues es fácil. ¿Cómo que es fácil? No, es al revés, es muy difícil. Lo que es fácil es hacer reformas serias, contundentes, pero no tan, no de unidad de vigilancia intensiva, que era lo que ha tenido que hacer mi ley en los países en los que las cosas están razonablemente bien. Daniel, cuando se habla de la libertad, él repite mucho y acá están haciendo un partido libertario. Es un concepto muy amplio. Me parece que lo que tiene a favor Milei es que entiende de economía. Hay candidatos Sí, de derecha que no tienen idea de economía. Y lo que ocurre con Milei, que lo habla sin vergüenza y lo habla siempre y muy clarito, es porque él estudió economía y claro, conoce los principios. Me parece que hay candidatos o gente de derecha que no tiene idea de lo que está hablando y si lo repite, pero sin entenderlo mucho. Pero no es muy amplio el concepto de libertad para que la gente lo entienda. ¿Cómo se hace la bajada de eso? muy sencillo, ¿eh? La libertad es como el agua o como el aire.
tú lo das por hecho y por lo tanto no te das cuenta que lo has perdido hasta que no lo tienes. Claro, explicarle a la gente la libertad, hay que explicárselo desde el ejemplo, y si no se lo explicas así, no lo va a entender nunca, el ejemplo de la no libertad. ¿m? Claro que hay que ponerle el ejemplo de Venezuela, claro que hay que ponerle el ejemplo de Cuba, claro que hay que ponerle el ejemplo de Nicaragua, claro. Usted, cuando libertad, usted tiene su piso, tiene su apartamento, se puede comprar una casa y es suya, y compra unos muebles y son suyos, etcétera, y no se los expropian. Eso es libertad. ¿M? Libertad es también que usted, cuando decide irse de vacaciones, puede tomar un avión e irse de su país a visitar otro país. Eso no lo tiene todo el mundo. ¿M? O sea, hay que explicárselo a la gente desde las cosas que tienen. Porque efectivamente, Nicole, si tú vas por lo filosófico, ¿sabes? Dices, la libertad, ¿eh? Bueno, pues los primeros que hablan siempre de libertad son los comunistas, ya ves tú, lo último, ¿no? Pero hay que hablarle, no, 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 no hablemos de entelequias. Usted, ¿m? ¿Eh? Se lo decía yo a un periodista. Me decía, "Pues, ¿qué tiene usted en contra de la redistribución?" Y le digo, yo nada, ¿me va a dar usted la mitad de lo que usted produce? No, hombre, pero es que yo... Ah, amigo. O sea, que lo que usted está diciendo es que está a favor del robo y de la injusticia siempre que le afecte a otra gente que usted no ve y que le parecen pocos y que le parece... Entonces hay que llevarlo a los ciudadanos. Es decir, decirle, cuando usted está defendiendo que se le robe a una persona porque tiene 10 está abriendo la puerta para que se le robe a usted porque tiene uno. ¿Mm? Cuando usted está haciendo excepciones por las cuales se pueden llevar a cabo injusticias porque una persona o una empresa son una minoría, está usted abriendo la puerta a que se le hagan a usted. Y, si no y así es como se da cuenta la gente. Hay que explicárselo en su día a día. Hay que explicarle que la gente que dice, no, es que, claro, es que yo soy pobre y no tengo libertad. Un momento. ¿Usted es pobre con respecto a qué? Porque con respecto a Bolivia, usted no es pobre. Con respecto a Perú, usted no es pobre. Con respecto a Venezuela, usted es rico. Eso se lo decía yo a una periodista en Santiago, en Concepción. Me decía, no, es que claro, aquí hay un problema de pobreza. No, aquí habrá un problema de crecimiento y por lo tanto que esos pobres puedan alcanzar mayor nivel de riqueza. Pero lo que no hay es un problema de pobreza. Si usted quiere un problema de pobreza, se coge el avión, se presenta en Managua y disfruta. Daniel, Es- en esa línea, ahora sí voy a entrar en Chile, pero lo que se repite y se repitió también en Uruguay es la desigualdad. Eh, Ya, y eso me retrotrae a los regímenes comunistas que querían la igualdad claro, total, ¿cierto? Pero ahora, claro, ¿cómo es que se acepta esto de, bueno, somos el país más desigual? En Uruguay lo decían de la misma manera que acá en Chile. Somos claro. el país más desigual del mundo y la gente acepta de una manera muy fácil el concepto de la desigualdad y que aquellos que Eh, llevan estas ideas te van a llevar a una igualdad. ¿Cómo es que aceptan la igualdad sin entender que eso te conlleva a un modelo de sociedad totalitaria, a un modelo de sociedad comunista que ya cayó, que ya demostró que era un fracaso? Lo disfrazan muy bien. Parece que se Algunos fue. hablan de que hay economistas neomarxistas. ¿Cómo lo disfrazan esto a propósito de la desigualdad? Claro, claro. El comunismo, cuando fracasa, se da cuenta de que obviamente no puede vender el comunismo porque el capitalismo ha sido tal éxito a la hora de reducir la pobreza que tiene que buscar otra forma de argumentar. Entonces se inventa el concepto de la desigualdad. Yo le digo a la gente siempre lo mismo. Un momento. Usted, si tiene que emigrar, elíjame tres países, ¿vale? Yo se los voy a decir. Número uno, Estados Unidos. Número dos, Grecia. Número dos, número tres, Venezuela. ¿A dónde quiere usted emigrar? Y me dicen siempre a Estados Unidos. Y digo, vaya casualidad. Pues resulta que es el más desigual de los tres. O sea, que usted lo que quiere es emigrar, lo que usted busca es prosperidad. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la desigualdad? Que tú dices, vaya, es que la brecha entre ricos y pobres es alta. Bueno, primero no es alta. Si tú miras los datos de desigualdad de Chile, estamos hablando de una desigualdad que estamos hablando de un nivel de índice de Gini del 50 y pico.
Estamos hablando, eso significa que la mitad de la población tiene igualdad absoluta. Y lo más importante, ellos hablan de desigualdad de renta, pero no están hablando de la desigualdad más importante, que es la desigualdad de acceso. Es decir, lo que diferencia a Bill Gates de mí, no es el acceso a cosas, sino el precio. Yo me puedo comprar un traje, yo puedo tener luz, yo puedo tener ordenador, puedo tener salud, puedo tener educación, tengo todo lo que tiene Bill Gates. La única diferencia es que él a lo mejor se lo puede comprar 10.000 veces más caro y me parece muy bien. Muy importante esa diferencia. La otra es decirle, ¿usted dónde quiere emigrar? Porque no escucho yo a nadie decir yo quiero emigrar a Grecia o quiero emigrar a Francia, que lleva en estancamiento tres décadas, ¿no? Por lo tanto, hay que dar la batalla con respecto al concepto de la desigualdad, que es el siguiente. Si usted lo que quiere es igualdad, entonces a quien perjudica más es a los más pobres, porque imagínese una persona que tiene una renta de 10.000 dólares y una que tiene 20.000. Los dos son pobres, ¿de acuerdo? Pero si usted quiere igualdad, lo único que puede hacer el gobierno es igualar a la baja. Por lo tanto, siempre va a llevar al de 20.000 a 10.000, ¿de acuerdo? El gobierno no puede igualar al alza. El gobierno no me puede hacer a mí como Bill Gates. Lo único que puede hacer es que Bill Gates se empobrezca. ¿M? Por lo tanto, lo que hay que recordarle a la gente es lo que decía Margaret Thatcher. A mí no me importa que los ricos sean más ricos. A mí me importa que los ricos sean más ricos, que la clase media sea más rica y que los pobres sean más ricos. ¿Eh? Y eso es lo que hay que recordarle a la gente y recordárselo constantemente. Daniel, pero hay una noción, en Chile está instalada esa noción, que ese rico te robó algo, que ese Claro, rico tiene algo que tú también debieras tener. ¿Cómo es que se instaló esa noción bastante arraigada? En otros países de claro, Latinoamérica lo he visto, pero yo vivo acá en Chile y en general es la idea de que esa riqueza es claro, producto de algún tipo de saqueo o de robo. ¿Cómo es que se claro. instaló esa idea y cómo es que se combate esa idea también? Bueno, lo primero es que, por supuesto, el socialismo siempre acude a la envidia, y a la división, siempre. El socialismo necesita la envidia y la división, que tú seas envidioso de alguien y además que te estés peleando con los demás para que el líder mesiánico y el poder te tenga controlado. Eso por supuesto. Pero ¿cómo se combate? Se combate de una manera que me parece lo más lógico, que es hablando de manera sencilla y de manera seria sobre economía, que es la siguiente. Es imposible que alguien sea más rico haciendo a alguien más pobre. Solamente puede ser más rico si el resto son más ricos. Es decir, Jeff Bezos no se puede hacer multimillonario si los norteamericanos no son más ricos porque necesita, entre otras cosas, clientes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que, por eso es tan importante dar la batalla, no desde el punto de vista de los datos, sino también desde el punto de vista moral y de principios. La, y explicar a la gente que la economía no es un juego de suma cero y explicarles, por ejemplo, porque eso pasa mucho en América Latina, que dicen, hombre, pues mira, China, bueno, pues China es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, me parece que si te parece también China, tienes un problema cuando pones como objetivo la desigualdad. Porque además la igualdad es el resultado del crecimiento y del enriquecimiento. No, si tú pones como objetivo y como prioridad la igualdad, no vas a conseguir ni el crecimiento ni el progreso. Lo que vas a conseguir es el empobrecimiento. Daniel, hay dos también caminos que yo he visto en el resto de los países latinoamericanos y en Chile se ha acentuado para ir obteniendo de a poco el control de la economía. Uno son las leyes ambientales, muy manoseado el tema ambiental, y dos, los impuestos de Claro. distinta índole. Los impuestos finalmente es una manera de expropiación. La ley ambiental es una excusa, el medio ambiente también para obtener más control de la economía. Hombre, claro, claro. Una vez que tú entiendes que el socialismo no busca el progreso sino el control, tú tienes que entender que el socialismo tiene como objetivo expropiar la riqueza que se crea en la economía. Y tiene
tres vías. La primera es vía los impuestos. Pero los impuestos son fastidiosos porque a veces se bajan, otras veces no se recauda lo suficiente, tal cual. La otra vía es la que tú acabas de decir, la de introducir la intervención utilizando la excusa o medioambiental o regulatoria, etcétera. Y la tercera es destruir la moneda, que es pagarte el resultado de tu trabajo o de tu producción en una moneda que cada vez vale menos. En realidad es una expropiación de la riqueza. Claro, ahora, ¿cuál es la receta del libre mercado, del capitalismo que lleva al progreso? ¿Dónde están los fundamentos, Daniel? ¿Dónde están esos principios que se debiera defender? Hombre, primero la propiedad privada. La propiedad privada se defiende, no se justifica, se defiende, ¿no? La propiedad privada como el ejemplo más paradigmático de cómo se consigue el progreso, que es que yo le presto más atención y cuido más las cosas que son mías que las que son de otro. Ya está, hecho. Segundo, ¿m? El respeto irreducto al proyecto empresarial e individual de cada uno de nosotros desde la responsabilidad. Por supuesto. Es decir, la capacidad de crear y de innovar viene siempre de la iniciativa individual, no de la iniciativa colectiva. Tercero, el respeto irrestricto ¿m? a, al imperio de la ley, ¿vale? Que es que las leyes que facilitan y que fortalecen el crecimiento económico son los elementos esenciales y que eso viene de un poder legislativo independiente, independiente completamente del poder político, ¿no? Y la defensa sin ambajes de la empresa privada, del sector del empresariado, del creador de riqueza, del que apuesta y su capital e innova. ¿Sabes? Esos son los factores esenciales. Ahora, claro, ¿por qué dices que es relativamente complicado eh, vender el capitalismo? Porque el capitalismo no miente. El socialismo es la mentira. Entonces, ¿por qué es fácil contarle a los niños que aparece? Espero que no les tropee nada a la gente que nos está escuchando, porque es fácil contarle a los niños que aparece un señor vestido de rojo y con barba de una chimenea que no tienes, y te trae regalos, después de haberlos puesto en una lista. Eso es el socialismo, ¿de acuerdo? Y el capitalismo es decir, no, esto hay que comprarlo. ¿Sabes? Y 2 más 2 no suman 22. Entonces, el capitalismo no es un dogma, el socialismo sí. Por eso el socialismo es más fácil de vender, igual que es mucho más difícil defender la libertad individual, etcétera, que los mensajes de una secta. Es mucho más difícil vender una propuesta democrática y libre, etcétera, que los dogmas de una secta, claro. Daniel, vamos a entrar de lleno a Chile. Yo sé que tú lo conoces bien. Antes, permíteme recordarle a nuestros auditores de Master Cook esta concesión de casinos de alimentación que va a solucionar un problema fundamental. ¿Cómo alimento a mis empleados? ¿Cómo les doy el servicio de comida a mis funcionarios? Y de la mejor manera, comiendo bien y con una grata atención. Master Cook Casinos tiene esta especialidad de la cocina in situ, esta cocina transparente que usted ve cómo se preparan los alimentos y además tiene personal altamente calificado para poder atenderlo bien. ¿Qué cuesta ser agradable a la hora de, no sé, del desayuno, si es que usted tiene ese servicio, a la hora de almuerzo? Esos casinos que atienden mal y con olor a cloro hacen de esos horarios que son de recreo, que son de relajo principalmente, pasan a ser un mal momento. Con Mastercook Casino no va a tener ese problema. www.mastercookcasino.cl para poder ver las soluciones y las alternativas que le puede entregar a su empresa. Ventas@mastercook.cl también es un mail donde los puede ubicar. Permítanme saludar a nuestro nuevo auspiciador que se trata de Canal On, este hotel loft que es conocido por varios que tienen
empezar a averiguar de qué se trata esto, empezar a ver las fotos que suben y animarse de una vez a cambiar, a tomar, respirar y poder volver con tranquilidad a su rutina diaria. Canalón. Daniel, ¿qué nos pasó en Chile? No estamos creciendo, la proyección de este año se ha ido bajando eh, constantemente y estamos peleando por 2,1, 2,2. El promedio de crecimiento del gobierno Gabriel Boric va a ser el peor desde el retorno a la democracia con 1,7, entiendo. El segundo fue Michelle Bachelet con 1,8% de crecimiento. Eso es nada. ¿Qué nos pasó y cuándo nos empezó a pasar? Daniel. Pues nos empezó a pasar, o les empezó a pasar, con mucha tristeza, cuando dieron por garantizada y dieron por hecha la riqueza. Chile es un país que se ha enriquecido y que ha progresado de una manera admirable, sobre todo comparado con la región, pero en general. Y entonces, de repente, se acomodaron y dijeron, esto está, esto está hecho, qué fácil es, en vez de pensar cuánto nos ha costado con todos los retos que ha tenido esta sociedad. Y se dedicaron a debatir durante días y días, horas y horas, sin parar, sobre ridiculeces como la Constitución, ¿no? Sobre si la Constitución había que poner a los animalitos de colores y aquel anuncio tremendo que hacían, que hacían sobre la Constitución, etcétera, se dedicaron a debatir sobre el sexo de los ángeles y aprovechó Frente Amplio para no solamente mover la narrativa hacia cosas completamente irrelevantes, sino para vanagloriarse de multiplicar la burocracia. Yo escuché a una diputada, creo que era una diputada de Frente Amplio, vanagloriarse de que ella había frenado durante más de 4 años una inversión. Fíjate qué maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es cuando se olvida un país de que la riqueza o se crea o se destruye, no se puede, no existe el concepto de la riqueza, como una torta que se reparte. Entonces pasa lo que ha pasado con Chile, que da mucha pena, que da mucha pena ver un país que tiene capital humano, que tiene educación, que tiene unas infraestructuras estupendas, que tiene recursos naturales, que tiene gastronomía, que tiene todo lo que necesita una sociedad próspera y en el que la inversión ha hecho literalmente, se ha parado. ¿m? De Daniel, mi pero ¿qué anterior hizo visita, que se parara la inversión? Técnicamente, ¿cuáles hombre, fueron las reformas que nos llevaron a estar peleando un 2% no, hombre, y pero un claro, empleo que nos ¿cuál es deja qué es lo grandes que hizo? públicos? Claro, ¿qué es lo que hizo? Yo, este viaje, el anterior, que fue un año Claro. antes, ¿qué escuchaba todo el día? Vamos a poner un impuesto del 30% a las ganancias de no sé qué. Vamos a poner un impuesto de no sé cuántos. Y entonces luego decían, ¡ay! No, inseguridad jurídica, ¿vale? Eso se llama inseguridad jurídica. Estar constantemente anunciando medidas que van a destruir la capacidad de invertir y luego decir, ay, no lo vamos a hacer. Bueno, me da igual, ¿eh? No se fía nadie, ¿no? Segundo, estar constantemente aumentando las cargas burocráticas. Es que en Chile l- me contaban cosas que me aterraban, ¿no? Sobre, mm, y ahora viene otra en la que quieren cambiar la ley educativa para que todas las universidades, incluidas las privadas, reciban toda la financiación del Estado. Pues ala, adiós las universidades, todas las que están en Concepción, todas las que están maravillosas en Santiago, claro. Entonces, eh, son pequeñas cosas, ¿sabes? Yo entiendo que tú quieres que yo te dé un titular, pero son No, un no es montón de titular, cortes. pero se han estado repitiendo ciertas pautas y se habla todavía de el liberalismo extremo de Chile y del mercado. Y a mí me causa duda porque yo creo que dejamos de ser un, un liberalismo extremo e incluso ese liberalismo que te lleva al progreso, yo Pero creo si que hace nunca ha rato habido lo liberalismo. abandonamos producto de las reformas. Por eso te preguntaba cuáles son esos cambios técnicos que Pero se si han es que estado no. introduciendo. Claro, primero es que no ha habido nunca liberalismo extremo. ¿Qué tontería es esa en un país que tiene la empresa principal, la de cobre nacional?
¿De dónde ha salido todo esto del liberalismo extremo? Primero, no existe el liberalismo extremo, existe el liberalismo. ¿Eh? En el momento en que pones extremo, estás diciendo que hay demasiada libertad, que las cosas son demasiado buenas. ¿Qué tontería es esta? ¿No? Lo que hay es comunismo, ¿eh? Por el otro lado. Pero lo importante sobre todo es qué es lo que ha pasado. Pues muerte por un montón de cortes. ¿M? El consenso, aumentar las trabas burocráticas constantemente, llegando a acuerdos con los que quieren destruir la economía, el consenso de no llevar a cabo las reformas urgentes y continuar con un proceso de más burocracia, más impuestos, más intervención estatal. Entonces, a mí lo primero que hay que hacer es negar la mayor. ¿Cómo que liberalismo extremo? ¿Qué liberalismo extremo hay? No, es que el sistema de pensiones es de capitalización, como en el 90% de los países desarrollados. ¿Qué clase de estupidez están diciendo ustedes? ¿No? Y entonces te venden, te lo quieren destruir la izquierda. Eso es lo primero, por supuesto, cargarse el sistema de pensiones, ¿eh? Y quebrarlo como pasa en España. Em, es decir, no es que hay que empezar por decir, ¿cómo que liberalismo extremo? ¿Qué liberalismo extremo ha habido en Chile en cualquier momento? Lo que ha habido ha sido una economía más de mercado que las cercanas, pero por eso es más rica. Pero no ha sido Claro, un liberalismo extremo. ¿Qué liberalismo siempre ha extremo? tenido mucha traba, mucha burocracia. Los impuestos los han ido subiendo todos los gobiernos. ¿Cuándo los impuestos empiezan a ser un factor de decrecimiento, Daniel? En esta Bueno, pues falacia fíjate, que claro, el mira, ministro pues Marcel ha seguido con la falacia de decir que subir impuestos significa recaudar más para el Estado. En algún minuto la carga tributaria empieza a ser un factor de decrecimiento. Eh, claro, claro, y de freno. Y además me da exactamente igual. Es que los impuestos no se fijan para recaudar más. Los impuestos se fijan como un elemento que tiene en cuenta la realidad económica del país y de la región. No tiene ningún sentido poner impuestos de país europeo, en un país que está en la región de América Latina, y todavía menos cuando además la evidencia de esos países europeos es que los impuestos no les están llevando ni a mayor progreso, ni a mayor riqueza, ni a mayor crecimiento, sino a mayor endeudamiento. Porque los impuestos altos no son una medida para reducir la deuda, son una medida para justificar la alta deuda. y Daniel, ¿cuánto incide en el crecimiento el gasto fiscal y el mal gasto fiscal? Y tener cuentas Claro, fiscales que hoy Chile no nos reconoceríamos, pero antes no. Parte de nuestra fortaleza era el equilibrio fiscal. Hoy en día no, ya estamos prácticamente llegando al 40% del PIB de deuda y hacia arriba. ¿Cuánto incide también en eso, en empobrecer al país? claro, la deuda siempre se paga. La deuda pública siempre se paga. Se paga o con más inflación, o con menos salarios reales, o con menos crecimiento, o las tres cosas a la vez. Punto. No hay otra. ¿No? Entonces, la idea de que, bueno, eso me lo han dicho a mí en la izquierda en Chile. Hombre, pero Chile solamente tiene una deuda del 40% y Francia tiene una deuda del 127%. Muy bien, intenta llegar tú, ya verás lo que te pasa cuando llegues a la deuda de Francia. Es una, in- es una locura, es una locura. Pero me imagino que tiene que ver también con la fortaleza de los países. Estados Unidos también tiene un déficit fiscal, ¿no? Pero estamos hablando Sí, de la primera o la segunda economía del mundo versus una economía como la de Chile que no tiene gran incidencia en el mapa mundial. Entonces, el no, y nivel de sobre la todo es deuda muy tiene que ver con tu sencillo. fortaleza también, ¿no? Y sobre todo es muy sencillo. Es que si tú lo que quieres copiar es a Estados Unidos, pues copia a Estados Unidos en las cosas que le funcionan, no en las cosas que no le funcionan. Ah, sí, Estados Unidos tiene una elevada deuda, pero eso no es, bueno, pues mira, Estados Unidos tiene una elevada deuda, vamos a tener nosotros una elevada deuda. ¿Tú te imaginas por un momento que tú y yo hablásemos sobre proyecto personal y profesional, y yo te dijese, puf, tengo la visa completamente petada, completamente maximizada, y trabajo en esto y lo otro. Y dices, ah, bueno, pues entonces voy a tener la visa completamente maximizada. No, hombre.
tendrás que mirar las cosas buenas, no las cosas malas. A mí, esto de compararse con los otros países en lo malo no tiene ningún sentido, sobre todo cuando no les funciona. Porque si encima Estados Unidos se le ha disparado la inflación y ha tenido no sé cuántos techos de deuda por culpa de del elevado gasto público, pues deberías como mínimo decir, bueno, pues si me gusta Estados Unidos, veo que eso no es lo que me debería gustar. Sí, Daniel, aquí me parece que se minimiza el tema de achicar el Estado. Algunos políticos, alguna zona de la derecha lo habla. Recién acaban de aprobar un nuevo ministerio. Vamos en el ministerio número 25. Y la pregunta es, ¿cuánto incide el tamaño del Estado para la asfixia del resto de la economía o del mercado? ¿Se puede hacer una línea directa? Sí, claro, claro que se puede hacer. El Estado administra. Tú imagínate que tú tienes una empresa, en la que tienes trabajadores, tienes transportistas, tienes toda una serie y tienes administración. Y tú imagínate por un momento que la administración es la mitad de las personas y la otra mitad son los que producen, los que fabrican, los que transportan, los que venden. ¿Cómo va la empresa? Mal. Gracias. Punto. La administración es la administración y por lo tanto tiene que ser pequeña porque el resto de la economía paga por ella. La administración no crea riqueza, la consume. Sí, tú mencionaste en tu gira acá a Chile el precio del cobre, que a veces se nos olvida. Y tú dices, Claro, con el precio del cobre actual es una vergüenza las cifras fiscales y el crecimiento del país. ¿Por qué se está dando esa diferencia tan grande entre un precio del cobre elevado eh, versus lo que estamos obteniendo, Daniel? ¿Por dónde viene la mano? ¿Son los impuestos? ¿Somos poco atractivos? ¿No hay inversión? ¿Cómo es que se produjo? Antes aplaudíamos cuando el precio del cobre subía a 2 pesos el barril, ahora está arriba de 4. Y tú dices, con ese precio del cobre, Chile debería estar creciendo y no estamos creciendo. claro, claro. Entonces, lo que está pasando es que el resto de la economía está yendo muy mal. Claro, porque me decían, no, es que el crecimiento del 2,1% no está tan mal. Y le digo, hombre, claro que sí que está muy mal. Cuando el cobre está disparado en los mercados internacionales, deberían ustedes estar creciendo el doble. Entonces, ¿cuándo se han olvidado? Es que el problema, ¿qué es lo que le ha pasado? Lo que le ha pasado a Chile es lo mismo que le ha pasado a España. Ey, perdona, o sea, lo mismo que le ha pasado a España. Hay un punto en el que nos hemos creído que la riqueza estaba garantizada. Y a partir de ahí nos hemos dedicado a entorpecerla. Y han sido varios gobiernos. Pero claro, si llega Bachelet, pone todas las trabas posibles, llega el siguiente y no las cambia, y luego aparece Boric y le mete todas más trabas, y el que viene no las cambia, pues la cosa solo va a ir a peor. Daniel, para ir terminando, ya se hablaba, recuerdo en octubre del año 2019, con la insurrección y luego con la propuesta de cambio constitucional, se repetía la frase, es que el modelo está agotado y hay que hacer cambio. ¿Pero qué ¿De modelo? dónde viene Es eso? El de, modelo no- agotado. de la narrativa de la izquierda. Los únicos que tienen modelo son los socialistas. ¿Qué modelo? Aquí hay miles y miles de empresas haciendo distintas cosas, etcétera. El concepto del modelo asume que aquí ha habido un grupo de personas que han dicho, vamos por aquí y esto es lo que hay que hacer. No, no. El capitalismo, el libre mercado, no existe el modelo, no existe el modelo, ¿no? El modelo no está agotado, por otro lado, porque claro, dices, bueno, el modelo está agotado. Te dices, ¿qué modelo está agotado? Porque yo el que sé que está agotado, no. El que está fracasado y vuelto a fracasar y vuelto a fracasar y vuelto a fracasar y cuando lo repites vuelve a fracasar es el socialismo. Entonces, el modelo primero no hay modelo. Segundo, si tú crees lo del modelo, el único que es un modelo y que además sí que es un fracaso incuestionable allá donde se aplica, es el socialismo. Daniel, dos cosas sobre Chile, tú estuviste acá. ¿Quién habla de estas ideas en Chile? De las Ay, yo ideas, no no lo sé. me refiero a las de izquierda, sino que al libre mercado, del capitalismo. ¿Quién habla acá? Bueno, no mucha gente, pero bueno, no lo sé. ¿Eh? Tú. No, no, yo no soy economista, pero
desde el punto de vista político, si tuviste reuniones o Sí, sí, no, cómo yo viste el tuve discurso un y montón de el reuniones, planteamiento. pero no quiero tomar una posición con respecto a ningún partido en particular, pero creo que sí que se está, sí creo que está cambiando y que se está empezando a dar la batalla, ¿eh? Daniel, ¿y tú cómo describirías las ideas del Frente Amplio y del actual oficialismo junto con el socialismo democrático, que son, para ponerlo en fácil, la ex concertación? ¿Cómo lo calificaría en cuanto a ideas económicas? Bien, ¿Tienen un diseño realmente? Estas ideas bien. salpicadas de el medio ambiente, con la perspectiva de género, subir y subir los impuestos, aumentar la burocracia estatal y aumentar la cantidad de gente en el Estado. ¿Cómo calificarías tú esa idea y hacia dónde conducen esas ideas? Bueno, esas son las ideas de la miseria. Conducen siempre a la miseria. Pero el socialismo democrático no existe. Es un engaño, es un oxímoron. El socialismo se mm, digamos que utiliza los mecanismos democráticos para introducir el totalitarismo, porque no puede hacerlo. Si pudiera lo haría a tiros, ¿de acuerdo? Pero hoy a tiros no va a salir. El socialismo entra por la democracia y desde la democracia, siempre, se carga las instituciones independientes, se carga la Constitución, se carga el sector productivo y se carga la moneda. Pum, pum, pum. Siempre. ¿De acuerdo? Y claro, muchos dirán, pero hombre, Daniel, ¿qué estás diciendo? Los países nórdicos. Estoy del ejemplo de los países nórdicos hasta aquí, ¿vale? Porque los países nórdicos tienen de socialistas lo que yo. Los países nórdicos son líderes en libertad económica, líderes en respeto a la propiedad privada irrestricto, líderes en respeto al imperio de la ley, líderes en apertura económica, líderes en impuestos bajos para las empresas. ¿Sabes lo que tienen de impuestos altos los países nórdicos? A los pobres y a las clases medias. El IVA, el impuesto del valor añadido. ¿Sabes? Entonces, el socialismo siempre lleva a la miseria, siempre. Y América Latina es el ejemplo. Y África ya no te cuento. Claro. ¿Y Chile en qué etapa está, Daniel, de todo esto? Evidentemente no En la, somos una Espa- en dictadura. la ¿En qué que etapa estamos? Yo lo decía cuando estábamos paseando por allí, decía, mira, esto es como España hace 20 años. Acá habíamos llegado a un nivel de crecimiento estupendo, habíamos llegado a un montón de progreso, habíamos entrado en la primera liga y decidimos fastidiarlo. ¿Mm? Estáis literalmente donde nos metimos los españoles tras la burbuja inmobiliaria. Te voy a dejar ya, Daniel. Hemos podido hacer la extensa entrevista que nos gusta acá, la entrevista de Nicole Rodríguez. Los auditores siempre dicen, bueno, pero no le preguntaste esto o esto. Y después me retan porque es muy larga. Bueno, me retan por todo, pero no importa. Daniel Bueno, no Lacalle, importa. doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, en su diagnóstico sobre nuestro país y esta mirada en el periplo que tuvo por los países latinoamericanos. Daniel, muchas gracias por haber estado en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias. A nuestros auditores, acuérdense de seguir apoyándonos a través de Patreon y el mail del programa nicolperiodistachile@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día allá en España, Daniel. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.